Él es abogado y político. Siempre un placer tenerte, Eduardo. Gracias por venir hasta acá personalmente y subir las escaleras. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. He iniciado una colecta para hacer un ascensor aquí, para que podamos subir con menos esfuerzo. Gracias. Le diré aquí a la directiva. Porque este es un piso octavo, noveno. No sé. Es el tercero, parece octavo, pero no es. Sabes que mi papá al final, que tenía problemas con los pulmones, el corazón y mil cosas, mira, y él subía así gallardamente todos los días, estoicamente. Traía un suéter muy sí, traía una bufanda por el frío. Tu papá fue un ejemplo de disciplina, digamos, en materia de cuidar el organismo, de comer bien, de no excederse en la bebida, de no fumar. Eso no me acuerdo. Claudio Nazoa dice, yo era exactamente lo contrario de Pedro. Y a Pedro se lo llevaron para allá arriba y yo sigo aquí comiendo y bebiendo. Y eran muy amigos y las cartas que le escribía Claudio a él eran, históricas. Pues él decía, nadie va a estar corriendo detrás de... Nadie lo estaba persiguiendo. Así es, entonces, ¿te acuerdas cuando hubo esa inundación que ocurrió en Estados Unidos? Digo, mira, el único lugar que no se inundó fue un bar. Entonces el agua es mala. Pero gracias por recordarlo y sobre todo con una anécdota simpática, positiva, que así le gustaría a él ser recordado. Tu papá lo recordamos siempre con mucho respeto y con mucho cariño, con mucho afecto. Bueno, mira, Eduardo, Venezuela está pasando un momento nuevamente de crisis política, más que todo. Ya la económica la teníamos y todo depende de la crisis política, que salgamos esto o no. Tenemos los acuerdos de Barbados, no sabemos si van a seguir o expulsaron a representantes de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Tenemos algunas detenciones y tenemos una crisis porque inhabilitaron a dos de los políticos más importantes, Enrique Capriles y María Corina. Pero sale un artículo que nos llamó mucho la atención, que es de Ochoa Antich. Y él pregunta, ¿por qué no Eduardo? ¿A quién está haciendo referencia? Bueno, mira, déjame tomar el toro por los cachos. Gracias por estar aquí. Yo no soy candidato. Todavía. Yo no soy candidato por muchas razones, pero fundamentalmente porque desde hace mucho tiempo yo vengo, aquí mismo en este espacio lo pueden atestiguar, sosteniendo que un interés nacional superior obliga a que tengamos una plataforma de consenso, un gran acuerdo. ¿Un gran acuerdo alrededor de qué? De un programa que vamos a hacer para reconstruir a Venezuela y alrededor de una candidatura. Vamos a escoger un candidato que llene el papel, que llene las condiciones, pero esta guachafita de enorme cantidad de candidatos favorece el propósito de perpetuarse en el poder del gobierno. El gobierno no tiene votos, pero maneja dos recursos, la abstención y la división. Entonces, este espectáculo de una enorme cantidad de candidatos no ayuda a construir una estrategia adecuada para lograr el objetivo, el cambio de gobierno. El año 2024 no podemos desperdiciarlo. No podemos volver a cometer el error del 2018, que por la abstención se le regalaron a Maduro 6 años más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un gran acuerdo nacional alrededor de un programa y alrededor de un candidato. Entonces, este propósito persigue, primero, ganar. No es verdad que tenemos las elecciones ganadas, porque el gobierno está manejando estos dos instrumentos. Un tercer instrumento, además, es amedrentando al electorado y alimentando la desesperanza. Exacto. Nosotros tenemos que construir una estrategia que permita que el año 25 amanezca con un presidente nuevo, con un presidente que represente el cambio que el 80% de los venezolanos anhelamos. Ahora, para eso es indispensable el consenso, la unidad. Y si yo estoy trabajando a favor del consenso, por supuesto no voy a ser un factor de mayor división todavía de la lista de precandidatos o de candidatos. Estoy conversando con los venezolanos para decirles, pongámonos de acuerdo, por favor, para tener un solo programa y un solo candidato. O alguno que pueda por ahí surgir, candidato menor, pero que no afecte,
el testimonio de unión de los venezolanos que queremos un cambio. Pero hay otra cosa. No basta con que ganemos las elecciones. Hay que cobrar. Es decir, tenemos que lograr que el gobierno entregue el poder. Un gobierno que no tiene ninguna ganas de entregarlo. Entonces debemos ofrecerle garantías a los que están en el gobierno de que el próximo gobierno no va a ser un gobierno de venganza, de retaliación, de persecución, sino un gobierno respetuoso de las garantías de la justicia, del Estado de Derecho, del derecho al debido proceso, al derecho a la defensa, etcétera. Y para poder cobrar tenemos que ganar contundentemente. Yo estaba muy chiquito cuando el doctor Caldera le ganó las elecciones a Acción Democrática por 30,000 votos. Y Acción Democrática tuvo el mérito, el presidente León y el presidente Betancourt y el candidato Barrios, de reconocer el triunfo de Caldera por apenas, no llegaba al 1% de la diferencia. Ahora, en este momento tenemos que ganar contundentemente. No podemos estar distraídos en proyectos personales o en proyectos partidistas. No es la hora de las ambiciones personales. Es la hora del patriotismo, del amor por Venezuela, de unificar toda la fuerza para ganar y para cobrar. Pero algo más que les quiero decir. Si ganamos y cobramos, tenemos que gobernar. Y Venezuela no va a ser gobernable si mantenemos este clima de permanente enguerrillamiento. Es necesario que haya un gobierno de armonía nacional, de consenso nacional, para que pueda atacar los problemas fundamentales que afligen a la población venezolana. El hambre, la desesperación, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos, no hay luz eléctrica, no hay agua, no hay los servicios públicos básicos. Entonces vamos a enseriar al país, vamos a enseriar la política, vamos a hacer política. No es una guachafita, es demasiado serio lo que tenemos por delante. No se perdonaría a esta generación de venezolanos que desaproveche una nueva oportunidad para lograr el cambio pacífico, democrático, muy civilizado, bien, sin trauma que los venezolanos queremos. Claro, tú hablas de gobernabilidad. Exacto. Para que haya gobernabilidad necesitamos que haya un ambiente, como dices tú, en armonía y que podamos salir adelante con todo lo que es político, social y económico. Así es, porque la crisis no solamente es política, es una crisis económica terrible. Agarrado en mano. La inflación y la recesión están vivitas y coleando. Luego, una crisis social. Nunca había habido tanta hambre en Venezuela desde que Venezuela se convirtió en un país petrolero. Tenemos más pobres que nunca antes. Bueno, hay que hacer un programa serio en un ambiente de consenso para resolver el problema de la pobreza con empleo y con más y mejor educación. Luego hay una crisis ética. Oye, la corrupción siempre, desgraciadamente, ha estado en Venezuela, pero nunca había alcanzado los niveles escandalosos que tiene la corrupción ahora. Entonces tenemos que atacar ese problema. Y por último, lo de los servicios públicos, que me parece que es fundamental. Hay que ver lo que significa vivir en Maracaibo o en el estado Zulia, sin luz eléctrica, sin aire acondicionado, sin agua. Pero tienen el mejor internet de toda Venezuela, bueno, paradójicamente. Y encima tienen el mayor reservorio de agua dulce de América Latina, a enfrente, en los ojos. Ahí está, mira, como contaba Nazoa, que hablábamos hace un rato. Claro. No era Nazoa, era un colega de Nazoa, que se estaba bañando en el Hotel Intercontinental de Ciudad Guayana y se enjabonó, y por la ventana del baño veía el Caroní y el Orinoco, y se fue el agua. Y él enjabonaba y decía, ¿cómo puede ser que yo no tengo agua? Y ahí está el Orinoco y ahí está el Caroní. Bueno, los maracuchos dicen, ¿cómo es que yo no tengo agua si aquí está el lago de Maracaibo? Y la gente en Valencia, en Carabobo, tienen el lago de Valencia y no tienen agua. Entonces necesitamos un gobierno serio, claro, que no pierda el tiempo en pleitos inútiles, sino que se concentre en resolver los problemas de la gente venezolana. Bueno, yo tenía mucha esperanza con los acuerdos de Barbados. Es más, las proyecciones económicas para este año habían empezado a mejorar. Bueno, las proyecciones 4% de crecimiento para primer semestre, hasta más de 10% para fin de año, y todo eso permea, porque es cómo se genera empleo, cómo le llega a la gente el dinero, si no es a través del trabajo. Y entonces todo venía acompañado con esa mejoría de la electricidad, porque todos los servicios mejoran a medida que se necesiten. Por ejemplo, la apuesta de muchos venezolanos es que vamos a poder recuperar la actividad petrolera. Eso toma tiempo,
Pero es que además, para poder reactivar la industria petrolera necesitamos electricidad. Entonces, una de las cosas buenas que tendría el cambio, por eso es tan importante que tome conciencia la gente de que este no es momento de proyectos personales, de que este no es momento de proyectos partidistas, de que este es un momento que impone la necesidad de un gran acuerdo, de un gran consenso nacional. Pero mira, tú sabes que siempre se habla de los notables, a lo mejor recuerda algo histórico, político, pero tú eres un notable, Eduardo, tú tienes, por mil razones. Yo vuelvo a la pregunta que dice Ochoa Antich, ¿por qué no Eduardo? Y me refiero a ti, al artículo que habla de ti, ¿por qué no endosarte a ti y que te conviertas tú, por ejemplo, que es ese paso adelante, anuncias una candidatura y que alguien te diga, bueno, yo te apoyo, aquí está diciendo la mujer que no, así que ese no es la primera dama, sí, eso sí es una broma que la primera dama no tiene ganas de ser primera dama, pero es que tú sabes, Pedro. Pero no así rotunda con los brazos cruzados. Pero tú sabes que eso se explica por lo siguiente. Ella y yo tenemos una idea bastante aproximada de qué es lo que nos encontraríamos en caso de asumir la responsabilidad de gobernar a Venezuela en el próximo año. La situación del país es terrible. Yo no me explico cómo hay tantas candidatas y tantos candidatos afanados por ser presidente. La presidencia no es una pera en dulce en este momento. La presidencia es un cargo muy exigente. María Isabel siempre comenta que un venezolano muy querido por nosotros, por cierto, Ramón J. Velázquez, claro, estaba ya entrado en años cuando llegó a la presidencia, pero los meses que estuvo en la presidencia se envejeció tremendamente. Y hay gente que me dice a mí, qué mala suerte tienes tú que no has llegado a la presidencia. Yo le digo, yo no sé si es mala suerte, porque todos los que llegaron están muertos. Eso es lo que le pasa a Biden entonces. Y mira cómo está el pobre Biden. El pobre Biden. Sí, hombre. Le dijo un fiscal, mire que usted está muy viejo para el cargo. No, y además confunde, estuve hablando con el presidente de Francia, Mitterrand. No, Mitterrand se murió hace una pila de años, presidente. Pero bueno, se abrió una candidatura importante, Michelle Obama, y contra quizás Donald J. Trump. Imagínate. Vamos a ver, y tan importante para el mundo. Mira, ese consenso del que tú hablas entonces, ya que tú no vas a estar a la cabeza, pero puedes liderar, ¿cómo se logra? ¿Qué sugiere? Bueno, fundamentalmente pensando en Venezuela y no en mi proyecto personal. Por favor, pensemos aunque sea alguna vez en el interés nacional. Los líderes políticos del año 57, me estaba recordando aquí el profesor Anzola, yo en esa época era un niño, pues no, pero los líderes políticos se pusieron todos de acuerdo. Y el pacto de punto fijo, antes del pacto, para que Caldera fuera el candidato en el 57. Okay. Y el gobierno inventó el plebiscito, y no solamente eso, sino que inhabilitó a Caldera. Y lo inhabilitó de una manera muy drástica. Lo metió en un calabozo, sin fórmula de juicio, durante los meses de la campaña electoral, y cuando Caldera salió de la cárcel, ya estaba reelecto el general Pérez Jiménez como presidente de la República. Bueno, mira, nosotros no podemos permitir que se pierda la oportunidad de cambiar a este gobierno. Le interesa a todos los venezolanos. Y cuando digo todos, digo incluso a la gente del gobierno. Al partido de gobierno le convendría pasarse un tiempecito en la oposición e intentar de la oposición regresar. Ojalá no regresen más nunca, pienso yo. Aquí la memoria siempre es corta y todos tenemos nostalgia. Entonces, regresamos a porque, por ejemplo, Lula perdió el poder, pero no solamente perdió el poder, terminó en la cárcel. Y sin embargo, volvió otra vez respetando el principio de la alternabilidad democrática. Entonces, yo quisiera dirigirme al presidente Maduro y decirle, señor presidente, prepárese para entregar el poder, pero de una manera pacífica, democrática. Pero tengo que decirle a los partidarios del cambio, señores, pongámonos de acuerdo en una plataforma de unión nacional. Si no nos unimos, no vamos a salir adelante. Pero más allá también de Venezuela, internacionalmente también les convendría ese cambio, el tema petrolero, el tema Guyana, el Esequibo. Pero es que al producirse el cambio, cesan las sanciones. ¿Es así o no, Pedro? Claro. Porque las sanciones son a este gobierno. Al cesar las sanciones, se nos abre la oportunidad de conversar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento
y con otras corporaciones internacionales que aportarían capitales para la reconstrucción de Venezuela. Y empezaríamos a cambiar la realidad del país, a promover empleos modernos, productivos, bien remunerados. Y eso contribuye a disminuir la pobreza y a incrementar el bienestar de la población. El Banco Mundial tiene programas, hay una gaveta que se llama Venezuela, y en esa gaveta hay proyectos para ocuparnos de la luz eléctrica en Venezuela inmediatamente que se produzca el cambio de gobierno. ¿De qué depende el cambio de gobierno? Que los que queremos el cambio nos pongamos de acuerdo alrededor de un candidato, alrededor de un programa, y no este festín de no sé cuántos 17. Y sobre la emigración y la cantidad de venezolanos fuera del país. Bueno, y eso es otra. Hay mucho talento venezolano en el exterior. Que ha aprendido muchísimo, traen un know-how impresionante. Y yo estoy seguro que al producirse el cambio van encantados de la vida a regresar a Venezuela y aportar, a contribuir con su preparación al desarrollo nacional. De modo que las perspectivas son fabulosas si cambiamos. Uh-huh. Y si cambiamos, ¿cómo se deja ese condicional? Pues trabajando de una manera seria por construirle a los venezolanos que queremos el cambio una opción. Y tú te imaginas la motivación que tendrán los electores, porque en este momento los electores tienen una motivación declinante. Esta arbitrariedad que se ha cometido, por ejemplo, contra María Corina Machado y contra Enrique Capriles, una cosa contra derecho que no tiene ningún parangón en el derecho universal. Bueno, esto se parece a lo que hizo Pérez Jiménez con Caldera en el año 57. Ahora, de lo que se trata es de que si nos unimos, el país dirá, bueno, ahora sí, entonces yo salgo a votar porque hay una propuesta seria, que además yo recomendaría mucho que esa propuesta fuera el cese de la dialéctica de la confrontación, no más pleitos inútiles que nos han hecho perder 25 años. Vamos a trabajar unidos por construir a un país, por reconstruir un país. ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, a María Corina Machado en este momento? Mira, yo creo que María Corina tiene una responsabilidad muy grande porque evidentemente con las primarias terminó siendo la líder más importante y más representativa de la oposición venezolana. Entonces ella tiene que, dos cosas. Primero, hacer todo lo que se pueda porque le levanten la inhabilitación dentro y fuera del país, y todos los esfuerzos en la dirección de que se acabe con esa aberración, que María Corina pueda participar en el proceso. Y alrededor de María Corina perfectamente podría construirse ese consenso. Y lo segundo es que, como jefe político responsable, y yo estoy seguro que ella tiene amor por Venezuela, estar preparada para cualquier eventualidad y contribuir a que se le presente a los venezolanos una fórmula de cambio seria, constructiva, responsable, para que los próximos años sean bien buenos y iba a decir para poder comprar el ascensor aquí en este edificio. Hemos montado un carrito que nos sube y nos baja. Eduardo, siempre un placer tenerte. Gracias por esas buenas recomendaciones. Y tú también tienes una responsabilidad. Una palabrita que quiero agregar. Ajá. El tema de Rocío San Miguel. Yo no puedo alegar que soy particularmente amigo de ella, pero le tengo un gran respeto y una gran admiración. Igual. Me resisto a creer que esas acusaciones tienen ningún fundamento y exijo respeto a los derechos y a las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, del respeto a la dignidad humana de Rocío San Miguel. Y de todos los venezolanos. Muy bien. Señor, así es. Bueno, Eduardo, tú tienes una responsabilidad. Ese liderazgo tienes que ejercerlo. El poder es para ejercerlo. Así que ahora, lo tienes o no lo tengas, lo tienes. Así que gracias por ese liderazgo. Gracias por la invitación. A ti y también a la que no quiere ser primera dama, resistida completamente. Mira, si te toca, te toca. Si te pones, ni que te quites. Si no te toca, ni que te pongas. Así que bueno, ahí te esperamos. Titina, mi hermana, te puede ayudar en todo lo que sea, toda la vestimenta y todo lo que significa esa responsabilidad. Gracias. Bueno, Eduardo Fernández, muchísimas gracias, abogado político. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Comienza un nuevo año